Y también luego del Día Internacional de la Mujer, un informe que reveló la ONU y además InMujeres reveló la situación que enfrenta el segmento femenino en nuestro país. Jesús Aria nos preparó los detalles. Niñas, mujeres jóvenes, adultas y de edades avanzadas viven en riesgo constante de sufrir algún tipo de violencia. De acuerdo con el informe, la violencia feminicida en México, Aproximaciones y Tendencias 1985-2016, presentado por ONU Mujeres en conjunto con el Instituto Nacional de las Mujeres, InMujeres, en los últimos 32 años se han registrado en el país 52.210 muertes de mujeres en las que se presumió homicidio. A nivel nacional, la Ciudad de México ocupa el lugar número 19 en defunciones femeninas con presunción de homicidio, con 3.1 muertes por cada 100.000 mujeres que habitan la capital. Pero sí hay un incremento de muertes de mujeres en general, hay un incremento al menos 10% que también se refleja en el incremento de casos que se dictaminan como tal. En el caso de la Ciudad de México, los feminicidios corresponden más o menos al 40% de todas las muertes. Los delitos contra mujeres comprobados como feminicidios cometidos en la capital del país no quedan impunes, pues se resuelven en un 95% de los casos. Puedo decir que cuando se ha determinado un caso como feminicidio, no ha habido impunidad. O sea, en el 95% de los casos determinados como feminicidio hay un responsable y hay una sentencia. Con el fin de brindar una mayor seguridad a las mujeres que habitan en la Ciudad de México, InMujeres cuenta con una aplicación llamada Vive Segura CDMX, a través de la cual se puede evaluar su percepción de seguridad en sus trayectos por la ciudad, reportar casos de acoso y riesgo, realizar llamadas de emergencia al 911 y recibir atención en caso necesario. Mira, por ejemplo, en reportes que son a través de la aplicación tenemos 4.333 y reportes de personales, así pues hemos tenido aproximadamente como unos 450 casos concretos en que ya hemos estado atendiendo. El informe recomienda aplicar una política integral de Estado para eliminar la violencia contra las mujeres. Esto es, realizar acciones para colocar el tema de la violencia contra las mujeres y las niñas en los 3 poderes y niveles de gobierno. Con imágenes de Sergio Villanueva, Jesús Arias, 21 Noticias.